Seguimos conversando con Magdalena Rivera Becker, experta en sexo, sexóloga. ¿Cuál sería el título correcto? Así, si yo estuviera como en un simposio y te tuviera que presentar. ¿Médico sexóloga o quizás médica sexóloga? Médica pensando sexóloga, el tema de género. todo Sí. bien, me gusta. Estábamos hablando entonces del Flibasterin, el Viagra femenino, que se aprobó en los Estados Unidos en agosto del año pasado con mucha dificultad, costó N, 2 veces lo rechazaron. Y estábamos hablando de que pareciera que la Federación de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos es como esta iglesia que aprueba las drogas para el planeta entero. Y tú me decís que acá hay drogas que en Estados Unidos no están aprobadas. Claro, que se desaprobaron y acá sí. O sea, pero igual... Ya, pues, pero por ejemplo, si ya, supongamos, ¿Sí? no sabemos y no estamos seguros si es así, pero suponiendo que la dipirona es legal acá y allá no, yo te diría como, ¿cómo estáis tomando dipirona si la FDA no la ha aprobado? La aprobaron acá en Chile, es pasa como es que además, deben estar equivocados acá. ¿qué pasa con los fármacos que uno dice, sí, la mayoría de los estudios son allá, pero piensa que tienes una población que tiene otro material genético y otro ambiente? Entonces los medicamentos y los efectos secundarios pueden tener algunas variaciones de país a país. Ah, wow. No es tan absurdo. Eso está muy, muy interesante. Si uno lo piensa. Pero igual Estados Unidos sigue siendo como un gran referente para Chile. Una de las discusiones, finalmente, de la gente que estaba a favor de aprobar este Viagra femenino es que la industria farmacológica era sexista y que la FDA era sexista. Porque si hace 20 años tenemos 5 pastillas que mejoran la difusión sexual en los hombres y no había ninguna para las mujeres, y no solo no había ninguna, sino que la que se presentaba había sido rechazada 2 veces. ¿Tomas tú eso como un argumento sexista, independiente de si tú estás a favor de que el Viagra funcione o no para las mujeres, el Viagra femenino? Claro, el problema va más atrás, va en la investigación científica, de por qué se desarrollan ciertos medicamentos y cuáles no. Y yo siento que sí, la parte biológica de la sexualidad femenina está subestudiada. Se ha estudiado poco la biología de algunas disfunciones sexuales femeninas. Por ejemplo, dentro de las patologías dolorosas, aparte del vaginismo, está la vulvodinia, que tiene muy poca investigación y está poco claro qué fármacos sirven. ¿Qué es la vulvodinia? La vulvodinia es una patología en que en la zona de la vulva, de la entrada de la vagina, hay una sensación dolorosa cuando no hay nada que debería dar dolor. Probablemente es algo inflamatorio o a nivel de transmisión nerviosa. Cuando la vulva la toca a otra persona, o a veces cuando es mucho puede ser hasta con el calzón o andando en bicicleta la molestia. Y eso, que claramente hay algo fisiológico ahí, tiene muy pocos estudios y hace poco tiempo se ha considerado, no está claro qué fármacos son los mejores, todavía está bien controversial. Ahora, el vaginismo y la, ¿cómo se llama? Vulvodinia. Y la vulvodinia son cosas poco comunes, por ende se podría explicar la baja investigación. No lo sé. Sinceramente, yo te diría que tampoco tenemos datos claros de la prevalencia porque está muy subdiagnosticado. Ok. ¿Y por qué te explicas tú eso entonces? ¿Es solamente porque no hay mujeres? Porque en general también se ha pensado siempre que la sexualidad femenina es muy solo de la parte psicológica, emocional, y todo lo que es de la fisiología se ha ido dejando de lado en estudios. ¿Y tú notáis ciertos cambios? Tú, por ejemplo, que eres médico, sexóloga, ¿encontráis pares? ¿Hay lugares donde se reúnan a conversar? ¿O sigues siendo tú como un bicho raro finalmente? O sea, somos no muchos, estamos tratando de reunirnos ahora, estamos armando una sociedad nuevamente para... Pero la mayoría de la gente, hay gente más edad, pero si tú ves, la mayoría son bastante jóvenes. ¿Y cómo crees tú que se puede cambiar esto entonces finalmente? Donde se pueda investigar de mejor manera la biología de la sexualidad de las mujeres. Eso tiene que ver con que se empieza a tomar más en cuenta a nivel de los que investigan en el laboratorio y también de poder pesquisar esto, de educar a los médicos para que diagnostiquen. O sea, la patología dolorosa femenina está infradiagnosticada y infratratada. La diferencia, eso sí, entre la fisiología femenina y la masculina que explica este tema del Viagra es que la mujer, aunque llegue poca sangre, aunque las arterias no están tan bien, en general funciona relativamente bien la respuesta. La erección necesita más presión sanguínea, que esté funcionando mejor el sistema vascular. Perfecto. A ver, tenemos entonces este Viagra que se aprueba hace 20 años atrás. Sí. Que, claro, te escucho... Y que fue un accidente además, ni siquiera estaban buscando eso. Estaban buscando un medicamento para la hipertensión pulmonar. Ah, claro. Que resultó ser muy malo para eso y salió esto como efecto secundario. Entonces, tenemos, después de escucharte de que la parte biológica de la sexualidad de la mujer está súper poco investigada, por otro lado tenemos que, te vuelvo a repetir, existen
5 pastillas aprobadas por la FDA para tratar la disfunción masculina, son creo que 26 pastillas en general. Tú podéis ver a los alcaldes de comunas populares de nuestro país que como gran gracia le entregan en los consultorios el Viagra a los vecinos. Y tenéis por este otro lado el Viagra femenino que ni siquiera se parece al Viagra. Claro, además está pensado porque también la mayoría de los estudios más antiguos muestran que la disfunción sexual más frecuente en mujeres baja deseo. Entonces buscaron algo para ese lado, porque por ejemplo en temas de excitación en la mujer, y eso no hay en los consultorios, cuando hay por ejemplo baja de estrógeno con la menopausia, darle estrógenos locales puede servir mucho, o el uso de lubricante, y eso no está en los consultorios, y eso existe. Perfecto. En cambio, es claro, se tomó como que el deseo es el gran problema y se buscó una pastilla para el deseo. Lo que hace el Viagra femenino, ¿qué hace en rigor? ¿Qué haría? Actúa a nivel del sistema nervioso central, a nivel de neurotransmisores, y se supone que ahí mejoraría el deseo. No tiene nada que ver con el Viagra. El Viagra es un medicamento que actúa a nivel local, mejorando la irrigación una vez que ya hay deseo y excitación. Creo que lo que hace el Viagra es como que anula una enzima, ¿no? Sí. Anula una enzima y aumenta el ácido nítrico y eso hace más vasodilatación, que relaja el músculo liso y entra más sangre al pene. El Viagra lo que haría tiene algo que ver con la dopamina en el cerebro, claro, ¿no? en el cerebro. Es un antidepresivo en rigor, claro, ¿no? Es un medicamento a nivel de medicamento neuropsiquiátrico. Entonces, también hay una cosa ahí, más allá de que se demoraron 2 veces, lo rechazaron antes de aprobarlo, que uno puede decir, si el deseo es tan multifactorial, hay elementos de pareja, cultural y todo, en el mejor de los casos una pastilla puede ser un ayudante más, pero nunca va a resolver el problema. Va a resolver un problema de pareja, o que una mujer está cansada con sobrecarga de trabajo, doble jornada laboral. O sea, no hay mucha igualdad de género y eso también pesa a veces, que hay mujeres que no tienen ganas simplemente porque están cansadas. Sí, o sea, ni siquiera hay algo más grave de fondo. De repente habría que darle una pastilla de cafeína. No, para que... A ver, lo otro que me llama la atención es que, bueno, aparece el laboratorio que la desarrolla se llama Sprout. Y se enfrenta con que la FDA le rechaza el Viagra femenino 2 veces y se crea un movimiento feminista, ¿cachai? Financiado por esta farmacéutica. Y este movimiento feminista se llama Igualar el Marcador, ¿cachai? Y hacen parodias al Viagra femenino, al Viagra masculino, con una publicidad que dice como: ¿de qué sirve que tu marido tome Viagra y tenga una erección si finalmente la mujer no va a tener ganas? Entonces tengo la sensación de que estamos entrando en una etapa de burbuja del deseo, que en rigor él toma pastillas, entonces como él tiene una erección, ella también tiene que tomar una pastilla. ¿Me entiendes o no? Y no tendríamos que ver qué está pasando en esa pareja como tal. O probablemente entender de que el sexo no es tan importante, que esa es otra de las cosas. También, y no es solo penetración tampoco, también a veces está esta idea como que llegamos, sobre todo en los contextos heterosexuales, se llega a coito vaginal o no hay actividad sexual. Hay parejas que si están cansadas puede estar bien darse unos besos y unos abrazos. O sea, pero ¿por qué el sexo es tan importante? ¿Cachai? Porque si los hombres están tomando una pastilla y después las mujeres tienen que tomar una pastilla para estar a la altura de los hombres, es como... De hecho, hay algo, sí, ¿como para qué? Hay una metáfora muy buena que es como: mujeres, ahora ustedes también tienen cigarros para ustedes. Es como un poco eso, ¿no? Sí. Como si el cuerpo, si por algún motivo ese vínculo de pareja o esa persona, su cuerpo, su contexto no está generando las condiciones de tener actividad sexual, uno podría decir por algo será. Yo creo que también hay un tema mediático a nivel como, si bien venía todo esto muy conservador de la sexualidad femenina, viene esta idea de que ahora hay que ser sexuales. Y esa también es la típica pregunta, es que ¿cuál es la frecuencia sexual normal? Es que nosotros somos jóvenes, ¿no será mal que tengamos sexo una vez a la semana? Es que si una vez a la semana está bien para ustedes y lo pasan bien, ¿por qué va a estar mal? O sea, y también se da a veces en las conversaciones entre amigos o entre amigas, como de tratar de como competir con ser muy activos sexualmente. ¿Y para qué uno diría? Sí. ¿Tú tenías una respuesta? ¿Cuál sería el número ideal? No, es que no hay número ideal. Y podríamos, entonces te cambio la pregunta al revés. ¿Existiría un número para preocuparse, por ejemplo? O sea, yo creo que es para preocuparse cuando para esa persona o para su pareja empieza a generar conflicto. Bueno, si empiezan a pasar meses, uno podría preguntarse qué está pasando. Pero ¿cachai? Que todo vuelve a lo mismo, todo vuelve como una exigencia de yo tener que ser sexual. Absolutamente. Que yo muchas veces lo he dicho, como el sexo no es tan importante, y el hecho de que yo lo diga ahora, lo que pasa es que lo curioso es que si yo digo
que el sexo no es muy importante, estoy tomando un discurso que tienen los conservadores. ¿Cachai o no? Sí. ¿Me entendí o no? Sí, entonces, como que yo no quiero estar de parte de la iglesia, que dice que el sexo es solo para... Pero para la iglesia sí es muy importante, porque hay que regularlo, hay que controlarlo. Claro, pero creo que si asumiéramos como sociedad de que el sexo es una función nomás. Sí, y ¿cachai? se puede ser feliz sin actividad sexual perfectamente. Entonces nos ahorraríamos todo este discurso de la disfunción, porque si el sexo no fuera importante, no existiría la disfunción en rigor. O sea, porque si alguien quiere hacer algo y no puede, también sí habría disfunción. Por ejemplo, si quieres tener penetración y tu erección no funciona, o si quieres tener la actividad y tienes un vaginismo o te duele, claro que sería un tema. Pero probablemente el tema del deseo sería distinto. Ahí yo lo que le pregunto a veces a las parejas, bueno, ¿y para qué tienen ustedes actividad sexual? Y a veces... Tú como sexóloga, ¿por qué crees que la gente tiene sexo? Yo creo que tiene por múltiples razones. Para mí las más relevantes es pasarlo bien y encontrarse con un otro. Y disfrutar. No es llegar a una meta, no es tener un contador, pero a veces se tiene sexo porque hay que tener sexo. Incluso en encuentros casuales, tanto hombres como mujeres, es como, bueno, es que si se dio la oportunidad lo tuve que hacer. Y me han llegado hombres con problemas de erección, según ellos, pero porque estaban en un contexto, y te gustaba esa mujer, es que no me atraía mucho. ¿Y por qué lo hiciste? Bueno, es que estaba ahí y soy hombre, había que hacerlo. Entonces hay que sacar también, yo creo que está como la libertad de poder tener sexo con quien tú quieras, cuando tú quieras, pero también de no tener cuando no quieras. Yo creo que no solo sería... Esa sería una liberación real, es poder decir sí cuando quieres y no cuando quieres también. Y además que no tener sexo no quiere decir que no te guste el sexo. Y además, ¿de qué estamos hablando con no tener sexo? ¿Dónde ponemos el límite? ¿No tener actividad sexual, coital, penetrativa, sexo vaginal o anal? Perfecto. ¿O de qué estamos hablando? Porque también la sexualidad y la sensorialidad es mucho más amplia. Tú me habías contado que había llegado gente a verte a ti específicamente buscando este Viagra femenino que en este país creo que no se puede conseguir. No existe todavía. La farmacéutica creo que retiró, porque a todo esto, una vez que la FDA aprueba este Viagra femenino, vende esta droga en $1 billón a un gigante de las farmacéuticas que retiró toda su fuerza de venta porque están viendo cómo lo van a marketear, porque a todo esto no cualquier persona puede recetar el Viagra femenino. No. Los doctores tienen que pasar por un entrenamiento especial, las farmacias tienen que tener una especie de licencia especial, creo que no puedes tomar alcohol si lo estás tomando. A diferencia del Viagra, que el Viagra tú tomáis la pastilla, una mujer tiene que tomar el ADI todos los días. Todos los días. Y además eso hace que en relación al Viagra, el Viagra es un medicamento con menos efectos secundarios, mucho menos peligroso y más fácil de dar. Es un medicamento. Entonces uno dice, un medicamento que requiere tomarse todos los días, que tiene tanto efecto secundario versus el beneficio, ¿vale la pena? Es que ahí viene el otro tema, porque no tiene igual más efectos secundarios que un antidepresivo normal a la larga. ¿Cachai? Claro. Y para la gente que no tiene nada de sexo, vale la pena en rigor. Pero habría que ver también cuál es la eficacia real, cuánto sube el deseo, y también yo creo que incluso en el mejor de los casos solo va a servir si es que se usa con una terapia que evalúe todo lo demás. Porque si hay un conflicto en la pareja grave o la mujer está totalmente estresada, por más que tome una pastilla no va a ser mágico el cambio. Perfecto, pero y ahí viene como la discusión. Puede ser un ayudante. Ya, pero igual ahí viene como... Porque por eso este tema como que en lo personal a mí me interesaba tanto porque cruza todo, ¿no? Todo, sí. Cruza absolutamente todo y yo me informo sobre el Viagra femenino y digo como, esto que aprobaron es una basura, ¿cachai? Pero por otro lado también digo como, pero bueno, una mujer tiene derecho a elegir esta basura de la misma manera que los hombres tienen derecho a elegir 5 basuras. ¿Cachai? ¿No? Y el hecho de que la mujer no tenga ninguna basura para elegir habla de cómo nos enfrentamos a los nuevos desarrollos de fármaco para las mujeres en todo sentido. Y también de que la línea de trabajo en sexualidad sea el fármaco. ¿A qué te refieres con eso? Que en sexualidad, si bien los medicamentos son ayudantes y sirven, en general la sexualidad es mucho más compleja y requiere otro tipo de intervenciones. Ah, claro, como decía Jack Halberstam, que vino la otra vez, que estamos en una especie de pornografía de la pastilla, ¿no? Que todo es una pastilla. Lo mismo pasa, yo también trabajé varios años en temas de salud mental. Y yo no digo que son malos los antidepresivos, pero en general solo normalmente necesitan una terapia, porque hay que hacer cambios en la vida, en la manera de mirar las cosas, no solo tomar una pastilla. Ahora, ¿qué crees tú que va a pasar con el Viagra femenino? Tú como una doctora que trabajas en esto, ¿cuál es tu visión personal? ¿Crees que... O qué crees que va a pasar con el desarrollo de un fármaco
para las disfunciones sexuales de las mujeres? Probablemente, o sea, en el mejor de los casos, van a lograr un fármaco como coayudante en el manejo, que va a ayudar a mejorar un poco la disfunción de deseo, pero no va a bastar si hay otros factores que están interfiriendo y probablemente va a requerir ser acompañado de otras cosas. Y cuando llegan estas pacientes a tu consulta, consultándote del Viagra femenino, ¿de dónde han escuchado esto? De las noticias, de internet, porque salió bastante bullado. ¿Y a ti cómo te ha parecido esta cobertura mediática? ¿Te parece que ha sido como...? Porque en el fondo nosotros quisimos hacer este programa porque consideramos que el tema del Viagra femenino se había transformado en una especie como de noticia chistosa de los matinales y de noticia chistosa de programa de radio de lolos. Sí. Como que les falta profundidad y de hecho ya cuando ponen que Viagra femenino no tiene nada que ver porque actúa en otra etapa de la respuesta sexual, en deseo, no en excitación, y tiene un mecanismo de acción muy distinto, o sea, no tiene nada que ver con el Viagra. Y mi otra pregunta que yo me hacía cuando lo vi decía, bueno, hace una pastilla para mejorar el deseo y lo investigan solo en mujeres, no lo investigaron en hombres. Yo tengo hombres con bajo deseo en la consulta y con hombres no está aprobada porque no hay investigación en hombres, ni siquiera se investigó. Pero si es una pastilla pensada para mujeres, ¿por qué tendrían que probarla en hombres? ¿Y por qué no podría verse si sirve también para hombres? Esa es mi pregunta detrás. Bueno, de hecho existe como una... Hay mujeres que toman Viagra, ¿no? Sí, el Viagra en la mujer tiene pocos estudios, pero ¿en qué es lo que podría ayudar en dificultades de la lubricación? Porque lo que hace es lograr vasodilatación, llega más sangre. O sea, una mujer que tiene buen deseo, tiene ganas, se excita, pero no se logra lubricar bien, por ejemplo, una mujer también que se han tapado las arterias, diabética o algo así, puede servir. Lo que pasa es que el efecto es menos espectacular que en el hombre, donde necesita como que esté mejor el sistema vascular para una erección que en la mujer para la lubricación. Perfecto. Pero no hay muchos estudios, pero se podría usar específicamente para eso. Entonces, pero uno ve todo el tema que hay de género. ¿Por qué no se estudia este medicamento también en hombres si hay hombres con bajo deseo? ¿Y por qué crees tú que no se estudia? Porque está el sesgo de que el hombre siempre quiere y que el único problema del hombre de verdad es el tema de erección y eyaculación. ¿Y esa visión que tú has notado es una visión nueva? ¿O hay doctores que han estado tratando de empujar esta visión de que la sexualidad masculina es más compleja hace tiempo? Hay gente mirando esta mirada y temas como... Pero yo te diría que son cosas del 2000 en adelante en general. ¿Y por qué tú crees que va a agarrar tracción esta idea de que la sexualidad masculina es más compleja o hay mucha resistencia a eso? Hay mucha resistencia, pero por otro lado están cada vez llegando más a la consulta los hombres que no tienen deseo o que llegan, su motivo de consulta es dificultad de erección y uno ve que la dificultad de erección tiene que ver con que no tienen ganas. Perfecto. Y a mí me llegó un paciente que venía por problema de erección y era porque no tenía deseo y no tenía deseo en el contexto de una depresión. Él no sabía que estaba deprimido, había hasta pensado suicidarse. Y aún así su motivo de consulta era la erección. ¡Wow! Algunos hombres en Chile, sobre todo mayores, a veces no son capaces de manejar mucho sus emociones y de entender lo que les pasa. Entonces, lo único como que ven como problema es tener o no tener erección. Perfecto. Pero volvamos a la disfunción. Es que sí, no puedo por otro lado. No, ¿sabéis por qué? Porque me parece que los hombres tienen tantos espacios para tratar sus problemas. Es verdad, que es bueno volver. Que en un programa donde vamos a hablar. Pero ahí en la mujer, y lo otro que a veces pasa mucho esto, yo siento que hay un tema muy de género a veces en la mujer que tiene bajo deseo, como de que la pareja siente que está todavía esta idea como casi del deber conyugal, que tiene que cumplirle, como que el hombre tiene derecho sobre ella. Entonces ya mejor, bueno, si tuviera una pastilla y tuviera deseo, podría cumplir con menos problemas. Ya, voy a ser al diablo acá, porque tú sabes que mi teoría es como que si no tiene ganas de tener sexo, no la molesten, ¿cachai? No, el sexo no es... Ahí quizás podríamos preocuparnos de que la gente desarrollara otras áreas, ¿cachai? Entonces, cuando se aprueba ¿cómo se llama? Se aprueba la pastilla anticonceptiva. Sí. Hay una revolución en la cultura de las mujeres, ¿no? La mujer puede salir a trabajar, la mujer comienza a ser soltera, la mujer se puede ir a vivir sola. Se habla en la historia del feminismo como la píldora anticonceptiva como un punto de giro probablemente el más fuerte, ¿no? Sí. ¿Qué consecuencias crees tú que podría tener en la cultura de la mujer y en sus derechos una pastilla que efectivamente pudiera solucionar el deseo femenino de una manera probablemente más concreta?
que este Viagra femenino que tenemos ahora. Claro, si una pastilla que realmente fuera muy efectiva, claro, uno piensa que por un lado podría ser, qué bueno, puedo manejar mi sexualidad, pero también podría ser otra esclavitud desde el punto de vista de, bueno, si no tienes ganas, pero tómate la pastilla, vas a tener ganas igual. Claro, eso puede... Y eso de por qué uno tiene que tener ganas, pero si lo pensamos, no es solo en el sexo. ¿Cuánta gente en Chile toma antidepresivos, pastillas de dormir, para dormir, café? O sea, nos dopamos para estudiar, nos dopamos para cada cosa. Entonces no es raro también para el sexo. Qué heavy. ¿Cuál sería como tu reflexión, si tú pudieras como decirle algo a las cabras que están viendo este programa ahora y que tienen una disfunción, que no saben muy bien si lo que tienen es una disfunción sexual, que sospechan, ¿qué consejo les darías? O sea, primero que su sexualidad tienen que pensarla, que cuesta mucho, pero desde sí misma. No desde lo que les dijeron los papás, el colegio, o desde lo que quiere la pareja, sino que tratar de entender qué quieren ellas, que a veces cuesta mucho, pero la mujer a veces tiene muy hacia atrás sus propios deseos. ¿Y qué pasa si hay una que no quiere tener sexo? Que yo veo que hay cabras que sufren porque como que no quieren ser sexuales nomás. Y como que finalmente igual, a la larga, el capitalismo nos pide que seamos sexys porque que sexy vende y hay como un círculo vicioso. Yo creo que podrían darse el permiso de no serlo, pero sí, ahí hay una línea que a veces cuesta saber. Uno se podría preguntar, ¿esa mujer realmente no quiere ser sexual o ha sufrido abuso y desde ahí también ha negado eso para protegerse? Y te digo abuso, la cantidad de abuso sexual en Chile es enorme y abuso a veces que no es tan grave, pero cuando a los 10 años te gritaron algo en la calle, a los 12 te agarraron una pechuga, a los 15, o sea, una mujer más o menos normal generalmente puede sentir que el sexo es desagradable porque ha sido muy abusada también. Sí, po. Y lo otro, que también vea si no está tomando medicamentos, especialmente antidepresivos o anticonceptivos hormonales que le pueden estar bajando el deseo. Y tiene que acudir ¿a quién? A alguien especialista en temas de sexualidad. A una sexóloga. Sí, idealmente, porque puede que otro profesional la oriente, pero puede que no sepa nada. Y lo otro también, que las mujeres exploren conocerse y tocarse y exploren el autoerotismo. Más que la sexualidad solo con otro. Y si una cabra dice, ya voy a ir a la sexóloga, ¿cómo la encuentra? Porque yo puedo llamar a la clínica alemana y decir, ¿cómo tienen una sexóloga? No está como cuando uno como que va a los lugares No, hay muy poco. Bueno, nosotros por eso también armamos nuestra escuela, estamos haciendo formación, diplomado y también ahí también estamos Perfecto, haciendo me imagino que si te googlean te pueden encontrar, sí, ¿no? Magdalena Rivera Becker. Sí, me van a encontrar. ¿Eres la única o habrá otra más? ¿Hay otras Magdalenas Riveras Beckers en Google? No hay buscado. Yo sepa, no. Ok, entonces si te googlean te van a encontrar a ti. Magdalena, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Espero que sea la primera vez, porque porque encontrar a una sexóloga feminista es como encontrar una aguja en un pajar en este país. Sí. Así que un aplauso para Magdalena. Magdalena. Y gracias por la invitación también. Pero por favor, gracias a ti por venir a compartir. Nos has hecho tú un favor a nosotros, así que gracias a ti. La gente de Óptica Bahía te quiere regalar estos anteojos porque considera que tienes mucho estilo y si no te gustan ese estilo, puedes ir a cambiarlos porque tienen de un montón de estilos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y yo a ustedes los dejo invitados para que se metan a YouTube, en nuestro canal de YouTube, en el de Vía X. Hay una playlist especial con todos los capítulos de El Interruptor. Y nos topamos mañana. Cuídense, los quiero mucho. Chao, chao.